Nadie que estuvo presente esa noche ha olvidado lo que ocurrió. Era una vigilia sencilla, realizada en una chacra alejada, con poco más de 20 personas reunidas para orar, cantar y buscar la presencia de Dios. No había una estructura sofisticada, ni iluminación especial, solo un galpón improvisado con bancos de madera, un teclado desafinado y corazones sedientos. La madrugada avanzaba cuando, alrededor de las 3 a.m., algo comenzó a cambiar en el ambiente. Una quietud profunda se apoderó del lugar, como si el tiempo se hubiera suspendido. Algunos sintieron un calor en el pecho, otros comenzaron a llorar sin saber por qué. El cielo parecía más oscuro, y aún así, había una extraña sensación de luz que flotaba sobre todos. Fue en ese instante cuando una presencia espiritual invadió la reunión, pero no era una manifestación común. Era como si los ojos de todos se abrieran a algo que siempre estuvo allí, pero que nunca habían comprendido. El líder del grupo, el hermano Elías, cayó de rodillas sin decir una palabra. Era un hombre experimentado, conocedor de las Escrituras, acostumbrado a momentos de oración intensa. Pero esta vez no fue él quien dirigió. Su mente fue invadida por una revelación tan clara que parecía una voz dentro de él, aunque nadie más la escuchara con los oídos. Veía en su mente imágenes nítidas, no como sueños, sino como visiones de una batalla antigua en los cielos, una rebelión llena de orgullo y de belleza corrompida. Lucifer, el portador de la luz, desafiando el trono de Dios. Y entonces la pregunta llegó, como si el propio Espíritu Santo lo guiara al núcleo del misterio. ¿Por qué Dios no lo destruyó en ese mismo instante? Elías tembló. Aquella no era una pregunta teológica cualquiera. Era el inicio de una respuesta viva, revelada ante todos, a través de algo que ninguno de ellos había experimentado antes. Un temblor recorrió el suelo bajo sus pies. No era un terremoto físico, pero sí algo en el ámbito espiritual que se manifestó de forma tangible. Algunos se aferraron a los bancos, otros se postraron sin poder contener las lágrimas. La atmósfera se volvió densa, pero no opresiva. Era como si una presencia mayor estuviera descendiendo con propósito. En medio de ese silencio reverente, el hermano Elías levantó el rostro, y de sus labios brotaron palabras que no venían de él. Con voz entrecortada, empezó a declarar que Satanás no fue destruido porque su juicio aún no había llegado, y que Dios, en su justicia perfecta, sentencia sin antes revelar plenamente el propósito y permitir que cada elección se manifieste en su totalidad. Nadie hablaba, nadie se movía. Aquello no era un sermón. Era una verdad que atravesaba las almas, como una espada afilada. En los corazones de los presentes comenzaron a surgir pensamientos y recuerdos personales. Muchos se vieron confrontados con momentos en los que eligieron el mal, aun conociendo la verdad. Otros sintieron compasión, no por Satanás, sino por la profundidad del amor de un Dios que no elimina a sus criaturas de forma arbitraria. El Espíritu les mostraba, uno por uno, cómo el libre albedrío había sido respetado desde el principio, incluso entre los ángeles. Era una revelación que dolía y liberaba al mismo tiempo. Dios no destruyó a Satanás porque no contradice su propia esencia. Él es justicia, Él es amor, y ambas cosas requieren tiempo, paciencia y exposición completa de las obras antes del juicio final. Aquel momento quedó marcado en sus conciencias, peso eterno. Uno de los jóvenes, David, apenas tenía 19 años y había sido invitado por un amigo. No esperaba mucho de esa noche, y en realidad había venido más por curiosidad que por fe. Pero cuando la presencia espiritual llenó el lugar, fue como si una carga invisible cayera sobre sus hombros. Sintió que algo dentro de él se rompía. Comenzó a recordar todas las veces que había rechazado a Dios,
todas las decisiones guiadas por el orgullo, por la apariencia, por la autocomplacencia, y entonces lo entendió. Lo que sucedió con Satanás no fue diferente en esencia. La misma semilla de rebeldía que lo hizo caer también habitaba en el corazón humano. David no podía moverse, no por miedo, sino por una convicción que quemaba su interior. Ese fue el principio de su rendición. Al otro lado del salón, una mujer llamada Ruth experimentaba algo completamente distinto. Ella ya caminaba con Dios hacía años, pero siempre había sentido temor al hablar del enemigo. El tema del mal la perturbaba, pero aquella madrugada, al ver todo lo que estaba siendo revelado, entendió algo que cambió su fe para siempre. Satanás no tiene autoridad donde hay verdad. No se trataba de ignorar su existencia, sino de entender que su permanencia servía a un propósito mayor, que incluso el mal, cuando es permitido por Dios, acaba revelando la justicia, el amor y la santidad de su Creador. Ruth lloró, no de tristeza, sino de liberación. El temor se fue como si nunca hubiera estado allí, y por primera vez pudo orar con autoridad. Mientras tanto, Elías permanecía en el suelo, con el rostro contra el polvo, inmóvil. Su cuerpo parecía pesado, pero su espíritu estaba despierto como nunca antes. En su mente, las imágenes continuaban. Vio cómo Lucifer, antes de caer, caminaba entre piedras de fuego cubierto de gloria. Pero también vio el momento exacto en que la soberbia brotó en él, cuando el deseo de ser adorado lo llevó a levantarse contra el Altísimo. No fue una rebelión instantánea, sino un proceso silencioso, lleno de seducción y mentira. Y entonces Elías comprendió que Dios permitió que eso se desarrollara para que todos los seres celestiales pudieran ver por sí mismos la consecuencia de alejarse de la verdad. Era necesario que todo quedara expuesto. En ese instante, una joven llamada Mariana comenzó a hablar en voz alta. Nadie entendía del todo lo que decía, pero no era confuso ni forzado. Sus palabras eran claras, llenas de autoridad, y su tono no era el de alguien fuera de sí. Estaba en control, pero era evidente que hablaba por inspiración divina. Ella comenzó a proclamar que el juicio de Dios es perfecto, que nada escapa a sus ojos y que incluso los ángeles esperaban el cumplimiento total de la justicia. Dijo que Dios no destruyó a Satanás, porque la verdad no necesita imponer la fuerza, solo necesita ser revelada, y que un día todos reconocerán que el Señor es justo, incluso aquellos que lo rechazaron. Al terminar, cayó de rodillas, en silencio, como si hubiera sido vaciada por completo. Aquel momento no se parecía a ninguna otra vigilia que hubieran vivido. No había gritos de emoción, ni manifestaciones extravagantes. Era una santidad silenciosa, pero imponente, como si los mismos cielos se hubieran inclinado sobre aquel galpón. Cada persona parecía estar viviendo su propio encuentro con la verdad. Algunos confesaban pecados en voz baja, otros simplemente lloraban, sin poder articular palabra alguna. Y aunque no había predicación, la palabra estaba viva, operando en lo profundo. La revelación sobre la existencia continua de Satanás no causaba terror, sino reverencia. Era como si todos entendieran que estaban siendo testigos de algo eterno, algo que escapaba a la lógica humana y, sin embargo, era absolutamente real. En medio de ese ambiente cargado de presencia espiritual, una niña de apenas 12 años, llamada Clara, se puso de pie. Nadie le había pedido que hiciera nada. Con voz suave, comenzó a recitar Apocalipsis 20:10, versículo que jamás había memorizado antes. Su madre la miró sin entender cómo era posible. Clara no parecía consciente de lo que hacía, simplemente recitaba, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Al terminar, se sentó como si nada hubiera pasado, pero todos sabían que aquello no era producto de casualidad ni de emoción infantil. Era parte del mensaje que el cielo había decidido entregar esa noche. Mientras las horas pasaban, nadie sentía cansancio. El reloj marcaba ya más de las 3 de la madrugada, pero el tiempo había perdido su sentido. Una paz profunda llenaba el ambiente, pero no era una paz superficial. Era el tipo de paz que llega cuando todo es sacado a la luz y la verdad es aceptada, aunque duela. En el corazón de los presentes, la pregunta que antes causaba confusión, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás?, ya no era un obstáculo, sino una llave. Habían entendido que la paciencia de Dios no era debilidad, sino perfección, que el mal no escapó de su control, sino que había sido permitido por razones que, aunque misteriosas, eran profundamente justas. No hubo gritos de júbilo ni manifestaciones dramáticas al final. Solo un silencio sagrado, como si el cielo mismo hubiese sellado lo que había sido revelado. Algunos oraban en voz baja, otros simplemente se quedaban quietos, olhando para o alto, como esperando mais. Elías, ainda ajoelhado, repetia em seu íntimo que jamais seria o mesmo. Ruth segurava uma pequena Bíblia apertada contra o peito, como quem acabava de redescobrir sua fé. Clara dormia no colo da mãe, tranquila, como se aquele momento fosse apenas o início de uma nova caminhada. E mesmo que ninguém ali tivesse todas as respostas, todos sabiam que haviam recebido algo eterno naquela noite. Afuera, a madrugada avançava silenciosa. Nadie había notado que comenzaba a amanecer. Pero dentro del galpón, algo seguía aconteciendo. Era como si una cortina espiritual aún no se hubiera cerrado del todo. De repente, una brisa leve cruzó el lugar, sin explicación natural. Las ventanas estaban cerradas. Algunos sintieron un arrepio, outros apenas cerráramos olhos en reverencia. Não houve nenhuma visão, nenhuma voz audível, mas todos perceberam uma presença suave, como um último gesto de confirmação divina. Era como se o próprio Espírito dissesse: agora vocês sabem, e isso basta. Não precisavam mais entender todos os porquês. Precisavam apenas caminhar na luz daquilo que lhes havia sido mostrado. Ao saírem, um a um, ninguém falava alto. Era como se as palavras humanas fossem pequenas demais para tocar o que haviam vivido. Alguns se abraçavam em silêncio, outros andavam de cabeça baixa, como se ainda estivessem em oração. E mesmo que aquela noite tivesse começado como qualquer outra reunião simples, ela havia se tornado um marco. Todos sabiam que algo espiritual e real tinha acontecido. Não foi um show, nem uma experiência emocional passageira. Foi uma revelação, silenciosa, profunda e transformadora. E nenhum deles, mesmo anos depois, seria capaz de negar ou esquecer. Aquele foi o dia em que compreenderam, com temor e reverência, porque Deus ainda não destruiu Satanás. Pasaron semanas y las conversaciones sobre aquella noche seguían, pero no con ligereza. Cada vez que alguien recordaba lo sucedido, lo hacía con respeto. David, o joven que antes se aproximaba de Deus apenas por curiosidade, começou a estudar as Escrituras com fome real. Ele queria entender o caráter de Deus, não apenas receber suas bênçãos. Já não via Satanás como um mito distante, mas como um ser real, cuja existência apontava para a gravidade das escolhas humanas. E mais ainda, passou a ver Deus com outros olhos, não como um juiz impaciente, mas como um Pai justo, que revela sua glória até mesmo no aparente silêncio diante do mal. Ruth começou a compartilhar sua fé com ousadia, algo que nunca havia feito antes. Aquela revelação a libertou do medo e da dúvida. Não tinha todas as respostas, mas tinha algo mais forte, convicção. E essa convicção era visível em sua maneira de viver, de falar e de amar. Clara, apesar de sua pouca idade, passou a demonstrar uma sensibilidade incomum durante os momentos de oração.
Sua mãe dizia que às vezes ela acordava no meio da noite pedindo para orar por pessoas que nem conhecia. Era como se o céu tivesse deixado uma marca silenciosa nela. E o grupo inteiro, mesmo depois de seguir suas rotinas, jamais voltou à normalidade anterior. Com o tempo, outros começaram a procurar aquele grupo, curiosos pelo que tinham ouvido falar. Mas não havia espetáculo para mostrar. Não havia gravações, vídeos, nem mesmo uma pregação formal da noite em que tudo aconteceu. Apenas testemunhos, simples, diretos, profundos. E cada vez que alguém perguntava o que exatamente tinha sido revelado, a resposta vinha com humildade. Não foi algo que se possa explicar com facilidade, mas nós vimos a justiça de Deus, e isso mudou tudo. Não era uma nova doutrina. Era uma experiência viva, um peso de glória que não os abandonava, mesmo nas tarefas mais comuns do dia a dia. Elias, embora não fosse líder oficial do grupo, tornou-se referência, não por imposição, mas pela autoridade que o Espírito depositara nele naquela noite. Passou a ser procurado por jovens e adultos que queriam entender mais sobre a justiça divina, sobre o tempo de Deus e sobre a vitória final sobre o mal. Mas ele sempre dizia com serenidade: o que nos foi mostrado não era para gerar orgulho, e sim responsabilidade. Não buscava reconhecimento, nem desejava repetir a experiência. Ele sabia que aquilo foi único e que o papel deles agora era viver à altura do que receberam. Era como carregar uma chama silenciosa no peito, não para exibir, mas para iluminar. Os anos passaram e, embora muitos tenham mudado de cidade, casado, envelhecido ou seguido caminhos diferentes, aquele episódio permaneceu vivo em cada um. Quando se reencontravam, mesmo depois de muito tempo, não era raro que lágrimas silenciosas surgissem só de lembrar. E sempre havia um momento de oração, curta ou longa. Não importava. Era como se estivessem dizendo: ainda lembramos. Não buscavam reviver o que aconteceu, porque sabiam que aquilo não se repetiria. Mas carregavam a certeza de que tinham visto a justiça de Deus com os próprios olhos. Não com olhos naturais, mas com olhos de dentro, que só se abrem quando o céu decide intervir. Até hoje, ninguém ali consegue explicar plenamente o que se passou. Não houve filmagens, nenhum sinal físico concreto, mas todos concordam em uma coisa: não foi invenção, nem exagero emocional. Foi real. A presença, a revelação, a palavra inesperada nos lábios de uma criança, o peso santo que caiu sobre todos, tudo apontava para algo eterno. E desde então aquela pergunta: por que Deus não destruiu Satanás? Já não gera revolta nem dúvida. Gera temor, gera fé, gera reverência e, acima de tudo, gera esperança. Deus é tão justo, tão paciente e tão soberano ao ponto de permitir que até o mal sirva ao seu propósito. Então vale a pena confiar até o fim.